Bienvenidos a su canal Profecía Final Historias de Reddit. Hola a todos. Post largo, pero los detalles son importantes. Mi ex, 47F, y yo, 45M, llevamos 3 años divorciados y tenemos 2 hijos, Wyatt y Jack. Nuestra separación se debió principalmente a nuestros hijos y nuestros diferentes estilos de crianza. Mi ex es una genio, tiene un doctorado y es científica de investigación, mientras que yo soy un analista. Ella creció con padres más distantes que le inculcaron una rutina estricta y disciplina para tener éxito, mientras que yo crecí con una relación muy cercana con mis padres, quienes me animaron a forjar mi propio camino en la vida. Estas 2 experiencias chocaron cuando se trató de criar a nuestros propios hijos, especialmente cuando empezaron la escuela. Mi ex quería que se centraran completamente en lo académico, mientras que yo quería que vivieran un poco y disfrutaran de ser niños, dejándolos descubrir las cosas por sí mismos. Tras meses de pelea, decidimos que no iba a funcionar. Nuestra separación fue amigable y ella incluso pagó más manutención de la necesaria, pero insistió en hacerlo. Incluso pasamos Navidad y cumpleaños juntos por el bien de nuestros hijos. Nuestros hijos principalmente viven conmigo por elección propia y aunque mi ex los ve aproximadamente una vez a la semana, ahora son adolescentes y a veces quieren pasar los fines de semana solos. Mi hijo mayor, Wyatt, me ha dicho que a veces siente que es culpa de mi ex por ser tan dura con ellos. Intento recordarles que ella sigue siendo su madre y que hacía lo que creía que era lo mejor y al menos le deben respeto. Esto nos lleva a hace unos días. Como ambos niños están de vacaciones, mi ex intenta pasar a verlos entre semana para verlos más. Ella pasó, pero ambos niños estaban con amigos por la noche. Como había venido tan lejos, la invité a entrar a tomar algo. Estábamos charlando y eventualmente empezamos a ver fotos antiguas de nuestros hijos cuando eran bebés. Nos reímos mucho hasta que llegamos a una foto. Era una imagen en la que yo tenía a mis hijos de 6 y 2 años en cada hombro y los 3 estábamos riendo. Mi ex comenzó a sollozar de repente y empezó a disculparse conmigo por todo. Estaba realmente confundido, pero la abracé y le dije que solo hizo lo que creía que era mejor y que no debería disculparse por intentar ser una madre involucrada. Estuvimos allí un rato, pero ninguno de los 2 quería soltarse. Finalmente me miró y su mirada me recordó cuando estábamos saliendo. Empezamos a besarnos y las cosas subieron de tono. Era como si los 12 años de nuestro matrimonio volvieran de golpe y durante el momento, mi ex seguía llorando y diciéndome que me amaba. Rápidamente se fue antes de que los niños regresaran y estuvimos en silencio hasta hoy. Recibí un mensaje de texto de mi ex preguntando si podríamos encontrarnos solos para hablar. ¿Qué diablos hago aquí, chicos? Por un lado, mi ex y yo todavía nos importamos, pero por otro, todo esto podría ser un gran impacto no solo para nuestros hijos, sino también para el resto de nuestras familias. Resumen, mi ex esposa y yo tuvimos un divorcio amigable hace 3 años. Dormimos juntos y ahora ella quiere hablar. Actualización. Hola a todos. Sé que ha pasado un tiempo, pero tengo una actualización sobre mi último post. En primer lugar, gracias a todos, sus consejos fueron geniales y realmente me ayudaron a prepararme para la conversación con mi ex. Me encontré con mi ex 2 días después de recibir su mensaje. Fui a su apartamento y tuvimos una gran charla. Aproximadamente un año después del divorcio, mi ex realmente fue a terapia para entender mejor su vida. A medida que seguía y discutía cosas de su infancia, se dio cuenta de que estaba haciendo lo mismo con nuestros hijos que sus padres hicieron con ella. Cosas que al final la hicieron resentir a sus padres, lo que la llevó a estar más cerca de mi madre que de la suya. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que nunca dejó de amarme y que, independientemente de lo que diga un documento, siempre sería su esposo. Mi ex admitió que la noche que ocurrió el incidente, sabía que los chicos estarían fuera y quería pasar un tiempo a solas conmigo. Cuando empezamos a ver fotos antiguas, se abrumó. Me dijo cuánto me extrañaba y que haría cualquier cosa para compensarlo y al menos ser compañeros de nuevo.
Le dije que siempre me importó y que también la extrañaba y que todavía sentía algo por ella. Al final de la noche, ambos llegamos a un acuerdo de que todavía nos amamos y que le daríamos otra oportunidad. Los términos eran que lo haríamos despacio y asistiríamos regularmente a terapia de pareja, además de no contarles aún a los niños. Desde entonces, hemos estado pasando casi todos los días juntos e incluso tuvimos nuestra primera sesión de terapia. Fue bastante bien, incluso después de todo lo que pasó, y mi ex y yo realmente pudimos establecer las bases de nuestra nueva /vieja relación. Vamos a tener más sesiones, pero es un buen comienzo. En realidad, organizó una cena familiar hace un par de noches. Aunque nuestros hijos todavía no saben de nosotros, puse la excusa de que sería bueno que los 4 tuviéramos una comida juntos. Y honestamente, mi esposa realmente ha cambiado. Estaba más abierta con los niños y mostraba más interés por saber sobre cosas como deportes, salir con amigos y pasatiempos. Mis hijos respondieron muy bien y por primera vez en mucho tiempo, nuestros hijos participaron y conectaron entusiastamente con su mamá. También planeó una visita al zoológico para los 4, como solíamos hacer cuando los niños eran pequeños. Creo que mi hijo mayor se volvió un poco sospechoso, pero el hecho de que hayamos sido tan buenos compadres ha sido una buena excusa. Las cosas están bien ahora y creo que, en el fondo, ninguno de los dos dejó de amarse y que eventualmente habríamos encontrado el camino de regreso el uno al otro, independientemente de lo que ocurrió esa noche. Gracias de nuevo a todos por sus amables palabras y su apoyo. Fin. Si te ha gustado, comenta y comparte. También nos estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita. Tu apoyo estará ayudando para que este canal crezca.